Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde medimos diferencias temporales en la ciberseguridad. Soy Ringer y en el episodio de esta noche de lo que vamos a hablar es de la diferencia entre la seguridad presente y la del futuro. Pues vamos a ello. ¿Qué es lo que quiero decir con este críptico título? El episodio es un tanto críptico en sí, efectivamente. De lo que va a versar es de cómo vamos a diferenciar las actividades del día a día del diseño de la seguridad en el futuro de la empresa, a largo plazo o a medio plazo incluso. La InfoSec, estamos hablando de lo que es el día a día de la seguridad, consiste en, tenemos una empresa y tenemos que estar pendientes de actualizaciones de seguridad. Podemos enchufar o no podemos enchufar un pendrive. Tenemos que hacer actualizaciones de antivirus, parches, ese tipo de cosas, todo ese tipo de actividades son de las que se encarga el InfoSec Officer, el CISO, el CIS Security Officer. Ese tipo de actividades son, pues, básicamente el 90% del trabajo de ciberseguridad. Es gente que se encarga de controlar el SOC, por ejemplo, de buscar eventos de seguridad que aparecen en programas como Splunk, del que ya habló Guillermo. Son los que se encargan de actualizar el antivirus, el EPO-Server. Ese tipo de actividades son las que se tienen que llevar a cabo. Tiene que tomar decisiones en tiempo real. El InfoSec Officer tiene que estar muy concienciado con qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en el día a día, qué supone más riesgo y qué es lo que supone menos riesgo. Son decisiones que tiene que tomar habitualmente casi en tiempo real. No tiene mucho tiempo para realizar un análisis de seguridad. Todo eso en general debería estar recogido en la SecOps. La SecOps es el documento, es la Biblia para el InfoSec Officer. Este documento debería recoger absolutamente todos los eventos rutinarios en los que se basa su actividad, con suficiente detalle como para que quede claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, pero suficientemente ambiguos como para que no constriña completamente la actividad del Security Officer a realizar una serie de actividades y todo lo que sea salirse de ahí tiene que ser autorizado aparte como un extra. De eso es de lo que estamos hablando. Sobre el trabajo del InfoSec Officer es básicamente el trabajo de Guillermo, con lo cual no me voy a meter mucho porque es su tema realmente y debería estar hablando de él. Posiblemente dentro de 1 o 2 semanas hagamos un podcast en conjunto donde hablemos de estos temas con más detalle. Él hablará de la actividad suya del día a día. Bueno, tampoco lo he comentado en su momento, pero Guillermo y yo trabajamos juntos. Él es el que se encarga de hacer de InfoSec Officer. Bueno, no es el que se encargue, es el InfoSec Officer. Y yo me estoy encargando de lo que es preparar la acreditación de seguridad. Es decir, sería el equivalente al CIS-PIA, según normativa OTAN. Entonces, por eso un poco la distinción. Él se está encargando de la ciberseguridad del presente y yo me encargo de la del futuro. Entonces, como iba diciendo, no quiero entrar mucho más en detalle en su área, porque es una cosa de la que yo realmente domino mucho menos que él. Pero me puedo centrar en la mía. Mi parte, lo que es la ciberseguridad del futuro, en realidad está orientada a diseñar a largo plazo la seguridad del sistema. Yo estoy especializado en análisis de riesgos, estoy especializado en lo que es el diseño de la estructura de seguridad en términos de acreditación. Podríamos verlo también como que para decisiones de alto nivel, es decir, en los que impacta directamente con la operación de la empresa o este tipo de cosas, por ejemplo, imaginemos que la empresa en un momento dado necesita dejar abiertos puertos, por el motivo que sea, para que la operación se pueda llevar a cabo. Entonces, esto no es una tarea del día a día, no es una excepción que se tenga que realizar, sino que es una decisión que se tiene que tomar a largo plazo. Mi trabajo consiste en analizar esta tarea a largo plazo, proponer, preparar un análisis de riesgos, sobre este análisis de riesgos, evaluarlo con los operadores
Y si los operadores del sistema, los clientes, digamos, los que se van a encargar de trabajar con él y manejarlo, estas medidas de seguridad le parecen aceptables, tenemos que distinguir aquí no aceptables desde el punto de vista de seguridad. Es decir, yo marco una serie de requisitos mínimos y esta gente lo que me dice es con estos requisitos mínimos puedo o no puedo trabajar. Por ejemplo, imaginemos, mi requisito es eh, el puerto 80 no se puede abrir. Y los operadores me dicen, ya, pero es que el software que tenemos para controlar este sistema es a través de HTTP. Pues no queda más remedio que abrirlo. Entonces, esta medida de seguridad que yo he propuesto, evidentemente no vale para nada. Estoy poniendo un ejemplo un poco absurdo, porque estos son condicionales que yo debería saber antes de proponerlo. Eh, pero bueno, estoy poniendo este ejemplo para que se vea claramente por dónde van los tiros. Ellos me definen una serie de condiciones que pueden y no pueden cumplir. Yo propongo una serie de medidas de seguridad. Ellos confirman que efectivamente pueden cumplir con todas esas medidas de seguridad, que en el fondo van a ser mitigaciones sobre un análisis de riesgos, y en base a eso, el análisis de riesgos toma la forma final. Este análisis de riesgos se pasa al CISOA, el CIS Operational Authority, y el CIS Operational Authority autoriza o desautoriza a que eso se lleve a cabo. Evidentemente hay distintos niveles de operación, hay cosas mucho más críticas, mucho menos críticas, riesgos mayores, riesgos menores. Tenemos que recordar que el CISOA está a muy alto nivel. Estamos hablando que está a nivel director general o justo debajo del director general. Sus decisiones tienen un impacto realmente gordo en la empresa. Entonces es poco habitual que el CISOA, aunque a nivel de seguridad debería estar directamente en la línea justo encima del CISPIA o del CISO, en este caso, el CISO sería el InfoSec Officer que comentaba antes, Guillermo, el CISOA debería estar justo encima de nosotros dos. Pero la realidad es que el CISOA por lo general comparte tareas con la dirección, otro tipo de tareas. Salvo que tengamos una organización que está perfectamente concienciada con la seguridad, lo cual no suele ser habitual, o que tenga gran presupuesto, no solemos tener una Operational Authority propia. La autoridad operacional comparte su puesto con otras labores de dirección. Entonces, por ese motivo es complicado acceder a él para cosas del día a día. Entonces, en la práctica, lo que solemos hacer es que bajo delegación del CISOA, el CISPIA, el CIS Implementation Authority, que sería mi rol, en este caso, o el CISO, que sería el CIS Security Officer, el rol de Guillermo, en este caso, delega autoridad para autorizar riesgos en base a que los riesgos no sean suficientemente grandes. Si a través de implementar todas esas medidas de seguridad que se proponen en el análisis de riesgos como mitigaciones, los operadores están de acuerdo y el riesgo queda bajo un nivel que previamente se ha definido y aceptado por el CISOA, pues entonces el CISPIA puede tener autoridad para autorizarlo. En otro tipo de casos, no hace falta llegar ni siquiera al CISPIA y hacer un análisis de riesgos formal. Es decir, pueden ser cosas tan sencillas como, oye, necesito abrir un puerto en este momento para descargar este tipo de datos por tal, tal, tal y tal razón. Entonces, pues en ciertas condiciones, el CISO puede autorizar, Guillermo puede autorizar por su cuenta el realizarlo. Si no lo ve claro es cuando pasa la pelota arriba y dice, analízamelo esto formalmente. Yo hago un análisis formal de riesgos y dependiendo de lo que salga al final, si todos estamos de acuerdo en que el nivel de riesgo es aceptable para el nivel de autoridad que tendría yo para firmar, yo lo firmo, yo lo autorizo y en caso de que siga siendo un nivel suficientemente elevado, incluso con mitigaciones, pues entonces se elevaría al CISOA para que lo autorice. El hecho de que tenga trabajo compartido el CISOA entre labores de dirección y labores puras y duras de CISOA, de CIS Operational Authority, tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que tiene una visión conjunta de la operación de la misión que le falta a todos los que estamos por debajo. Es decir,
en un momento determinado sabes si una misión es crítica para la labor de la empresa o una labor es opcional o no es tan crítica como para tener que asumir un nivel de riesgo elevado en la seguridad de la información. Ese es su trabajo, el ver desde arriba del todo, a vista de pájaro, saber exactamente cómo funciona la empresa y si debe autorizarse o si no debe autorizarse. Esa es un poco la diferencia. Respecto a la parte de trabajo que a mí me toca, eso es un poco el rol que yo llevo, lo que es la seguridad futura, dentro del día a día, digamos. Sigue siendo futuro, porque este tipo de riesgos, salvo que sean cosas muy puntuales, están pensados para que el sistema funcione así. Son casos excepcionales que no se habían contemplado en su momento cuando se redactó la documentación. Y todas estas medidas que aparecen en un análisis de riesgos, que se autorizan, deben estar recogidos posteriormente en más documentos, es decir, en procedimientos operacionales. A los operadores, a partir de este momento, se les dice, podéis realizar esto bajo estas condiciones. Por ejemplo, para operar este software que trabaja bajo puerto 80, pues entonces podéis realizarlo, pero vamos a escribir en este documento cómo podéis hacerlo. Todo eso también lo firma y lo autoriza el CISOA. Entonces, bueno, evidentemente es lo de siempre, lo redacta el CISPIA, lo acuerda con el CISO y con el resto de operadores y lo firma el CISOA. Esto es lo habitual, es la manera correcta de trabajar. ¿Ocurre siempre? Pues no ocurre siempre. ¿Por qué? Pues porque hay presiones, porque en un momento determinado la operación prima, el dinero prima y hay un montón de condicionales que no... Al final la realidad es mucho más complicada que todo esto tal como lo estoy presentando. ¿Se debería hacer? Se debería hacer siempre. Se debería hacer siempre. Luego está el nivel de cada cual, para ceder a presiones o no ceder a presiones. Pero esto es importante que se tenga en cuenta. La seguridad tiene que estar en algún sitio en la empresa, no es opcional. Y cuando digo que tiene que estar en algún sitio es poniéndome en el peor de los casos, suponiendo que la operación sea suficientemente importante como para que haya que dejar de lado la seguridad tiene que existir, siempre tiene que existir. Y no es excusa el hecho de decir tenemos que sacarlo ya para poder decir ignoro la seguridad. Es más, aunque se vaya a ignorar la seguridad, y cuando digo ignorar quiero decir no aplicar ninguna medida de seguridad, incluso en estos casos es importante que recordéis que tiene que estar autorizado por alguien. Yo no tengo autoridad ninguna para decir elimínalo todo porque la misión es importante. Aunque yo sea consciente de que la misión es importante y aunque yo sepa perfectamente todo lo que hay, pero yo no tengo autoridad, yo no puedo autorizarlo. El hecho de que yo lo haga es una violación de seguridad en sí misma, porque yo puedo aceptar hasta cierto nivel de riesgo. Es hasta ahí hasta donde yo puedo llegar. Si yo me paso de ese nivel de riesgo, no me corresponde a mí. Es lo mismo que si llega ahora una persona que no trabaja en seguridad y autoriza a que se deshabiliten los puertos. Entonces, incluso una persona de bajo nivel, de bajo rango. Eso no puede ser. Es decir, bajo qué criterio esta persona lo ha hecho y bajo qué criterio le ha hecho caso a alguien. Esa es la razón por la que el CISOA tiene que existir y esa es la razón por la que el CISOA autoriza todo este tipo de actividades. Altos niveles de riesgo tienen que estar autorizados por una autoridad adecuada. Entonces, repito, no es excusa, incluso eliminar la seguridad tiene que ser bajo unas ciertas condiciones y las condiciones son que la autorice quien lo tiene que autorizar. Este es uno de los mensajes más importantes de esta parte. Por lo demás, respecto al día a día, habíamos dicho que en la seguridad del presente se encarga Guillermo como CIS Security Officer. Respecto a la implementación de medidas de seguridad, la segunda parte es lo que se hace de cara a la acreditación. Si queremos acreditar un sistema, lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa la definición de mi sistema.
tengo que describir cómo es, decir qué medidas de seguridad le voy a aplicar, qué trabajo voy a realizar. Todo eso de base, esa es la base de lo que yo voy a hacer. A partir de ahí el siguiente paso consiste en definir, o definir no, crear un análisis de riesgos. ¿Por qué quiero crear un análisis de riesgos? Porque yo he definido mi sistema con una serie de medidas de seguridad, que en un momento dado pueden ser suficientes o insuficientes. ¿Recordáis otra vez los capítulos de análisis de riesgos, el 9 y el 11? Ahí de alguna manera dejé bien claro que el objetivo del análisis de riesgos es saber cuánto tengo que invertir en seguridad. Y es exactamente la razón por la que en un proceso de implementación de la seguridad en un CIS, al principio del todo, nada más se está creando, tenemos que saber qué es lo que se va a hacer y cómo, y cuáles son las medidas mínimas de seguridad que vienen implementadas por defecto. Con mi análisis de riesgos diré, vale, tenemos esta y estas lagunas. Sobre esas lagunas hay que trabajar. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer todo esto? Pues seguir una estructura de compliance, es decir, no me sale ahora mismo la palabra en español, pero hay normativa. Por ejemplo, la semana pasada hablé del Esquema Nacional de Seguridad. En el Esquema Nacional de Seguridad vienen una lista de medidas que los sistemas deben cumplir para considerarse seguros. Pues básicamente el trabajo consiste en coger esta lista de medidas, mirar cuáles medidas cumple mi sistema de base, por defecto, tal cual me lo quieren montar, ver todas estas medidas que están implementadas, las que cumple bien, las que no cumple, ver por qué, y al final tener una lista de cuáles cumple y cuáles no cumple. Sobre las que no cumple, hacer el análisis de riesgos y ver cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir, cuánto puedo invertir en mejorarlo y qué mitigaciones se pueden proponer. Evidentemente, todo este análisis de riesgos no puedo simplemente llegar a la autoridad, al CISOA, y llegar y decirle, jefe, aquí tiene usted, de 200 medidas que tengo que aplicar, solo aplicamos 50. Si queremos que esto funcione, tenemos que aplicar las 200. Y me dirán, oye, pero eso no es un poco excesivo. No, no, jefe, las 200. Es decir, bueno, vale, ¿y cuánto me va a costar? Va a costar 200 millones. El jefe me va a decir, olvídalo, campeón, mejor vete para tu casa y buscamos a otro en tu lugar. Estas medidas tienen que ser consensuadas, es decir, tenemos que empezar a analizarlo con cabeza, y esa es la labor importante del trabajo del CISPIA, analizar con cabeza qué medidas son las más sencillas de implementar y aportan la mayor seguridad, proponer implementar estas medidas al CISOA y discutir con él. Es decir, estas medidas son sencillas, baratas y fáciles de implementar y nos cubren el 80%. ¿Recordáis el diagrama de Pareto? Es decir, por lo general, el 80% de los problemas se arreglan con el 20% de la inversión. Pues es exactamente eso. Es decir, vamos a aplicar el 20% de las medidas de seguridad para solucionar el 80% de los problemas. Esto es lo que se le va a presentar al CISOA en un primer momento. Pero se le va a decir, a partir de ahí tenemos estas medidas extra que también se pueden implementar, pero a un coste. El análisis de riesgos va a decir cuánto va a mejorar la seguridad con estas medidas, cómo de urgentes son y cuánto van a costar si se puede hacer la estimación, bien sea en tiempo, bien sea en personal, bien sea en dinero, en todo lo que le pueda dar una idea al CISOA de en qué charco se está metiendo. Ese es el trabajo del CISPIA. Y esa es la razón por la que es importante que el CISPIA sea una persona que se conoce muy bien el sistema y conoce muy bien las medidas de seguridad. A partir de ahí, sobre este análisis de riesgos, el CISOA tomará una decisión y dirá, muy bien, hágase, saque este documento de riesgos, propone estas medidas de mitigación, plantea cuál es el riesgo final que se nos va a quedar, el riesgo residual que va a quedar después de aplicar las mitigaciones, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es que voy a hablar con el equipo de diseño para que cambie el diseño en base a lo que has propuesto. Bien sea incrementando presupuesto, bien sea aumentando el tiempo que va a tardar en implementarse. Como sea, eso es problema suyo.
Él tiene que convencer a la dirección, si no es él mismo la dirección, tiene que convencer a la dirección de que esas medidas se tienen que aplicar. Y entonces a partir de ahí es cuando seguimos con el resto de documentos de acreditación. Es decir, tendremos que entrar con una revisión de la descripción del CIS, tendremos que entrar en una revisión o diseñar el documento detallado de seguridad, donde especificamos exactamente cómo estamos implementando la seguridad. El documento de compliance, toda la compliance que me pide la autoridad para acreditar mi sistema. En el Esquema Nacional de Seguridad lo habíamos comentado que también nos piden un documento de compliance. Este documento se tiene que presentar a la autoridad diciendo: esta es la serie de medidas que hemos propuesto, estas son las que cumplimentamos, y las que no se cumplen no es simplemente decir no las cumplo. Es decir, no las cumplo por una buena razón. En algunos casos, por ejemplo, los puertos tienen que ser cerrados. Honestamente no se me ocurre ninguna razón por la que no tengamos una lista de puertos que se van a utilizar y los demás se queden cerrados. Pero bueno, imaginemos que los puertos tenemos que dejarlos abiertos. Esta medida de seguridad no se puede aplicar. Pues tenemos que buscar una justificación. En este caso, vamos a tener que dejarnos la piel para intentar convencer a la autoridad de que esa medida no se puede cumplir. Porque es que la única razón por la que se me ocurre, por la que no se puedan cerrar puertos, es vagancia. Por decir, no me quiero molestar en perder un tiempo en investigar qué puertos tengo que dejar abiertos y cuáles no. Porque es que el que diseña el sistema tiene que saber qué es lo que va a hacer. Pero bueno, estoy poniendo una medida muy básica y muy absurda que todo el mundo debería cumplir. Seguro que todo el mundo cumple. Pues esta medida yo tengo que convencer a la autoridad. No basta simplemente que diga no la cumplo. Tengo que explicar por qué, convencer a la autoridad de por qué. Y con eso con todas las medidas. Entonces, este documento la autoridad lo tiene que leer y tiene que decir: ¿me vale o no me vale? El riesgo residual que está asumiendo tu empresa es muy elevado. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos hablando de compliance, especialmente en el Esquema Nacional de Seguridad, una cosa es que tú tengas tu empresa para ti, que digas: mira, esta es mi empresa y la quiero para mí y yo soy el que asume el riesgo de lo que queda al final. Si el riesgo es enorme o es muy bajo, es mi problema. Pero si estamos haciendo una acreditación es porque tú quieres trabajar con otro organismo, al que sí que le importa que tu empresa asuma riesgos o no los asuma. ¿Por qué? Pues por ejemplo, tenemos una empresa que ofrece servicios de recursos humanos a otra empresa. Pues básicamente esta empresa, la empresa A que ofrece los servicios de recursos humanos a la empresa B, la empresa A va a tener datos de los empleados, prácticamente de todos los empleados de la empresa B. Estos son datos personales: dónde vive, número de teléfono, cuenta bancaria, un montón de información que es confidencial de cada uno de los empleados. Se puede meter en un problema bien gordo si atacan su base de datos y roban toda esa información. Entonces, tiene que asegurarse de que el sistema queda protegido. Y para asegurarse de que el sistema queda protegido, tiene que considerar una acreditación. Ahí es donde entra el Esquema Nacional de Seguridad. Le están obligando a esta empresa a que demuestre que el sistema es seguro. Y si el sistema asume un nivel de riesgo por debajo del que es aceptable para la autoridad de acreditación, le dirá: no te lo acredito. Así de sencillo. Búscame otra medida, otra solución y al final arréglamelo. Si tu empresa, por operación, no puede tener una lista de los puertos que tiene abiertos, pues cambia la forma de operación, cambia el software que utilices, de manera que me cierres los puertos. Así de sencillo. Repito, este es el ejemplo básico que todo el mundo cumple, o todo el mundo debería cumplir. Pero bueno, esta es un poco la idea. Una vez tenemos esta lista de documentos en las que hemos demostrado a la autoridad sobre papel que todo eso lo cumplimos, la autoridad se reserva el derecho, como hemos visto en la charla de la semana pasada, la autoridad se reserva el derecho de decir: me interesa ahora mismo llevar a cabo una auditoría o no la voy a llevar a cabo por la razón que sea. No tengo personal, no tengo tiempo, no tengo ganas o me fío de ti. Porque en las charlas que hemos tenido, en las que me has explicado cómo funciona el sistema, veo que eres una persona seria, veo que te lo tomas muy en serio, veo que estas medidas no me las estás poniendo por poner, me estás justificando las cosas muy bien y no me estás contando una milonga, básicamente. ¿Eso cuándo canta? Pues canta cuando, por ejemplo, dices: cumplo las 100 medidas de seguridad. Eso es mentira.
nadie cumple las 100 medidas de seguridad. Las 100 o las 80 o las 200 que haya, vamos. O sea, quiero decir, no las cumple nadie todas. Por lo que hemos dicho antes, con el 20% de las medidas cubres el 80% del sistema. Hay sistemas críticos en los que tienes que seguir adelante. Entonces, no os a ver, voy a matizar todo esto que estoy diciendo. No estoy intentando decir que para que te acrediten basta con que cumplas el 20% de las medidas que vienen en el esquema nacional de seguridad. Al revés, cumple cuantas más mejor. Esa es la realidad. Dicho esto, sobre el riesgo residual de las que te quedan por implementar en un sistema normal de diseño de seguridad de tu sistema, sobre el 20%, sobre el 20% de las medidas que te quedan, si aplicas un 20% de las medidas, es cuando cubrirás un 80% más. Es a donde yo quiero llegar. Tienes que llegar a un nivel aceptable de acuerdo con tu sistema. Habrá medidas que no se aplican directamente. Es decir, por ejemplo, hay apartados sobre web services. Si tu empresa no utiliza web services por la razón que sea, pues entonces evidentemente todos esos apartados no aplican. Entonces, si hay 200 medidas y te aplican solamente 100, pues entonces no, es absurdo que me digas que tienes que cumplir 200. Cumples las que te apliquen realmente. Y sobre las que te aplican, hay algunas que se pueden cumplir y otras que no. Volvemos a lo de antes. Estoy insistiendo mucho en este tema, no voy a seguir. Pero bueno, en fin, tenemos ya el sistema con la autoridad que lo ha visto, le ha gustado, os da una autorización para operar. Dependiendo de cómo sea el sistema, la autoridad puede decir, vale, te doy una autorización para operar durante 6 meses, porque hay deficiencias, porque no me gusta lo que me has puesto aquí. Entonces, creo que el sistema estás haciéndolo bien, entiendo perfectamente que tienes que empezar a trabajar, pero los análisis de riesgos, como ya sabemos, no son perpetuos. Hay que revisarlos periódicamente. Entonces, si tú haces un análisis de riesgos que es válido para 6 meses, en 6 meses hay que hacer otro. Pero en 6 meses no vale que me digas, ponemos el contador a cero y empezamos ahora. Lleva 6 meses acumulado de riesgo acumulado. Si tienes a alguien que ha intentado colarse en tu sistema hace 6 meses, ahora ha tenido 6 meses para colarse en tu sistema. No es que empieces ahora. Entonces, es posible que te encuentres con un sistema en el que ya haya un apt instalado. O incluso que al cabo de otros 6 meses se te cuele un apt, porque ha tenido 6 meses para estudiar tu sistema y los siguientes 6 para conseguir colarse. Hay que hacer cambios. El riesgo aumenta si hay medidas de seguridad que tú no has implementado. Entonces todo eso la autoridad lo tiene en cuenta y te dirá, para corregir estas deficiencias tienes, por ejemplo, 6 meses, un año, 3 años, dependiendo de lo que sea, te dará más tiempo o menos tiempo. Entonces tú tienes ese periodo para seguir haciéndolo o pierdes la acreditación de seguridad. Y el perder la acreditación de la seguridad, pues ya lo hemos visto, hombre, el NS no tiene potestad castigadora, pero te puedes meter en un problema, lo que decía antes, si te roban datos personales de empleados. Entonces, esa es una de las opciones que te puede dar la autoridad. La siguiente opción que te puede dar es que te diga, vale, te voy a dar una autorización limitada. Es decir, puedes operar tu sistema, pero como tu protección, por ejemplo, frente a Internet es una mierda, porque no tienes ni firewall ni tienes nada, pues entonces no te autorizo a operar con Internet. Por ejemplo. Entonces te dirá, opera todo lo que tú quieras, pero completamente aislado de la red. En el momento en que yo pase por la nueva auditoría y vea un cable de red enchufado al, al gateway del ISP, en ese momento te voy a quitar la autorización automáticamente. Pues bueno, es una cosa que tienes que asumir también. Entonces, es tu decisión, decir, cambio la definición de mi sistema para implementar medidas de seguridad que no tenía contempladas, o digo, bueno, pues vivo con esta limitación. Entonces, bueno, pues eso es de alguna manera lo que estaba intentando contar en este rollo de podcast. Cómo diferenciamos el hoy del mañana, cómo diseñamos el sistema frente a cómo lo tenemos que proteger en el día a día.
Es verdad que se queda un poquito cojo porque falta Guillermo aquí, pero con un poco de suerte, dentro de 1 o 2 semanas haremos un podcast conjunto y podremos andar en este tema o en otro, no sé, todavía no hemos decidido. Hemos hablado de hacerlo juntos, pero todavía no hemos hablado de qué ni cómo. Así que bueno, pues yo creo que con esto ya os he dado bastante la chapa. Eh, Espero que hayáis entendido un poco las diferencias y sobre todo cuál es en general el proceso de una acreditación de seguridad, muy por encima. No estoy basándome en ningún esquema, no estoy en ningún framework ni metodología, esa es la palabra que quería buscar. En ninguna metodología de acreditación, pero en general todas funcionan así. Así que bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Chao, chao.